Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos ama tanto y tiene un amor inmenso para ser compartido con todos. Y ese amor es el que habita en nosotros, el cual también nosotros tenemos que empezar a amar a los demás. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente te bendigo, te glorifico y te doy gracias por esta nueva oportunidad que me das para poder, Señor, discernir tu palabra. Te pido como siempre que el poder de tu Espíritu Santo nos esté dando esa unción linda, preciosa que viene de tu parte para poder ser iluminados y entender lo que dice tu palabra. Gracias te doy, mi Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por todo lo grande y maravilloso que tú eres. Señor, siempre te daremos todo el honor que te corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan 4. Comenzando el versículo número 7. Primera de Juan 4, 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recuerde que en esta oportunidad Dios nos da este tiempo especial, maravilloso en la presencia de Él, para que pongamos mucha atención a lo que dice la palabra en el consejo suyo, que debemos amarnos los unos a los otros, mostrar ese amor ágape, ese amor que llega aún hasta el sacrificio, con tal de ver el bienestar de los demás. Nosotros debemos ponernos a un lado para que Dios se encargue de bendecir. Y a la final, nosotros también vamos a ser bendecidos, porque si vemos al hermano que es bendecido o a la hermana que es bendecida, nosotros también vamos a ser bendecidos. La manera como uno puede saber dónde está espiritualmente es en la manera como está relacionado con otros. El cristiano no necesita volverse ermitaño para ser espiritual. Los creyentes solo necesitan mostrar el amor de Dios a la gente que los rodea. ¿Está compartiendo el amor de Dios? Hacer esa pregunta. Este es un producto natural que surge de nuestro compañerismo con Dios. Su amor transforma nuestras vidas para que ya no seamos ociosos e inactivos, mientras más estemos con Él. Nuestro carácter y forma de ser seguirá transformándose hasta parecernos en el amor. Recuerde que el mandamiento del Señor es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dijo el Señor Jesús, se encierra toda la ley y los profetas.
Y si nosotros no hemos aprendido a amar, deberíamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a amar. Porque justamente lo que leímos en 1 de Juan 4, dice que el amor de Dios permanece en nuestros corazones y si nosotros no amamos de esa manera, pues Dios no está ahí con nosotros. Debemos examinarnos siempre. Si hay un hermano o alguna hermana que me cae mal y pedirle a Dios que le dé gracia, sobre todas esas cosas, gracia. Porque la gente necesita mucha gracia. A veces hacen bromas pesadas, hacen chistes que no viene al caso. Y eso nosotros tenemos que pensar que no, lo están haciendo es para agradarnos a nosotros, aunque nos cae mal. Pero así está el mundo en que vivimos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor que está en nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su único Hijo y unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él es la imagen perfecta del amor, de ese amor que llega al sacrificio. Él murió por usted y por mí, murió por nosotros en la cruz del Calvario y demostró el verdadero amor que llega aún hasta el sacrificio. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame ¿para qué? Para amar a mi prójimo. Eso nos dice la palabra del Señor en Levítico 19. Siempre es bueno ir a la palabra del Señor para quedar plenamente convencido y no solo convencido, sino bien seguro de lo que dice la palabra del Señor y lo que Dios quiere de usted y de mí. El Levítico capítulo número 19, versículo 9, vamos a leer hasta el 18. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí está el mandamiento del Señor claramente, cómo Dios quiere y espera que usted y yo hagamos obras que de veras nosotros demostremos que amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro hermano. Y aquí nos da una lista donde que quizás ahí uno cae en una de estas listas y decirte, Señor, ayúdame a cumplir lo que dice tu palabra. Quizás usted es dueño de una empresa y está, en vez de pagarles lo justo, está pagando lo que a usted quiere. Y la gente es utilizada porque quizás no saben otro oficio, no saben tener, o quizás posiblemente aquí en nuestro país, Estados Unidos de América, quizás no cuentan con la documentación necesaria. Y eso siembra en su corazón siempre la angustia y el temor para que pueden ser detenidos y deportados y se contenta con el salario, con lo que les quieren ofrecer, lo que les quieren dar. Y ahí está el abuso. Y si usted es cristiano y es cristiana y sabe lo que dice la palabra del Señor, no tiene que abusar, sino que tiene que ser justo, porque el Señor también con justicia le juzgará a usted. Como nos dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando. Otra cosa que tenemos que hacer. Los rumores van, los rumores vienen y nosotros, ¿por qué decir? Ay, fíjate que el hermanito, fíjate que la hermanita, ya basta. Debemos ahora poner en práctica lo que le dice la palabra. Muchas veces nosotros pasamos por alto estas cosas que nos enseña la palabra del Señor
Y si de veras vamos a ir creciendo, pues qué lindo, qué bueno. Ya no, ya vamos a dejar de andar chismeando del hermano, la hermana, cómo viene vestido, cómo viene peinado. Siempre recuerdo que había una hermana que llegaba a la iglesia con un peinado, uno no sabía si iba para adelante o iba para atrás. Y así, en forma de broma, decíamos. Pero al darnos cuenta de lo que dice la palabra, dice, no andarás chismeando. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con peinado, sin peinado, si nos gusta, no nos gusta, tenemos que aceptarle porque el Señor lo ama. El Señor le ama. Y nosotros también tenemos que pedirle que Dios nos ayude a amarnos unos con los otros. Mire, qué compromiso tremendo tenemos delante del Señor. No es nomás pasarse en ayuno, pasarse en oración, sino también cumplir lo que dice la palabra. Ahí está donde está verdaderamente el crecimiento. Cuando vamos poniendo en obra lo que dice la palabra, Señor. Y recuerde esto, que lo dice la palabra, que por nuestras palabras seremos juzgados. Así es que no tenemos que chismear, no tenemos que levantar falso testimonio, sino que al contrario, tenemos que aprender a orar unos con otros. Porque cuando hay amor, hay sabiduría. Porque el amor va caminando juntamente con el amor. Vayamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 17. Libro de Proverbios 17, y vamos a leer desde el versículo número 9. El que cubre la falta busca amistad. Estoy en Proverbios 17, el 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La represión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se aparta el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento, todo tiempo ama al amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría para vivir en esta tierra de una manera correcta, de una manera como nos manda el Señor. Y cada día tenemos que enfrentarnos lo que dice la palabra. ¿Para qué? Señor no pone esto para castigarnos y estar encima siempre de nosotros y ser una pesada carga. Al contrario, Él está para aliviar la carga y nos dejó su Espíritu Santo para poder entender la palabra y ponerla por obra. Y decirle gracias, Señor, porque cada día yo voy aprendiendo mucha sabiduría. De hecho, mi vida ha cambiado desde que le recibí al Señor, desde que le conozco, le voy conociendo más y más, y ha puesto el Señor el deseo de conocerle aún más todavía. Recuerde que nuestro Dios es un Dios ilimitado, y por más que nosotros nos pongamos a buscar más y más de Dios, nunca alcanzaremos la plenitud, porque Él es el único Dios perfecto, santo, todopoderoso, que nunca nosotros nos podemos igualar. Ya quisiéramos un toquecito del Señor en su sabiduría. Seríamos, wow, tremendos, pero aquí está, hermano. Y cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame a poner en efecto tu palabra. ¿Para qué? Para agradarte con todos nuestros corazones a ti. Algo que también encontramos una palabra, Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido un amigo, una amiga, que antes eran amigos y amigas y ahora se volvieron enemigos?
por alguna razón se volvieron enemigos. Y antes esa amistad que era floreciente, ahora ya no, ahora ni se llaman, y cada cual está diciendo ojalá le vaya mal de aquí. Pero dice el Señor que tenemos que aún a nuestros enemigos amar. Este es un punto clave de la vida cristiana. Esto es un punto donde muchos de nosotros quizás estamos fallando. Amar al enemigo, no, hombre, cuando si uno está diciendo a ese que le caiga de una vez todo el juicio. Vayamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 5. Y por eso siempre es bueno tener la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda y no nomás decir, ay, el pastor Oscar siempre viene con esas cosas y trata de imponer lo que él dice. No, yo nunca trato de imponer absolutamente nada. Dice la palabra del Señor y simplemente eso es lo que yo le digo y le leo y le enseño. Mateo capítulo número 5 dice el versículo número 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que te aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, a ver, hermanito, hermanita, piense por un momentito. ¿Qué podemos hacer ante esta declaración que encontramos aquí en la palabra del Señor? ¿Qué podemos hacer? ¿Poner excusas? Decir, no, 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 es que tú, Señor, me vas a dar el día o el momento, la facultad, la hora para poder ver a mi enemigo caído, derrotado. Pero el Señor no nos dice eso en su palabra. El Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Voy a amar a mi enemigo, no porque dice el pastor Oscar que ame, sino porque la palabra de Dios dice y tengo que cumplir la palabra. Como dice, note lo que dice en el versículo número 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Note esa relación que debe existir entre papá e hijo. Y eso tenemos que demostrar, porque si usted dice que es cristiano y tiene a Dios en su corazón, pues tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Perdonando. Imagínese, dice, se da una cachetada a la derecha o en la izquierda, mueve, dale también a la derecha. Y si te pide la capa, dale 2. Y si te pide que le lleves una milla, llévale 2. Oiga, qué tremenda responsabilidad que tenemos como cristianos. Aquí es donde quizás nos podemos detener un momentito y poder oprimirnos nosotros un ratito y decir, Señor, ayúdame, ¿en qué puedo estar yo fallando? Porque tenemos que, imagínense, si toda la gente dice, ojalá le vaya mal, ojalá le caiga todo el castigo, ojalá todo, siempre la gente piensa lo peor para el resto, para el prójimo. Pero aquí encontramos que el Señor nos tiene que pulir, si es necesario, quitar todo lo que está en nuestras mentes y corazones, dejar a un lado el odio, el coraje y aprender a amar. Y ser responsable de lo que dice la palabra del Señor. Así es que si usted
quiere estar en paz con el Señor, haga cuentas. Quizás tiene por ahí un rencor escondido, quizás tiene algo que no le ha confesado al Señor, quizás tiene algo que tiene que quitar de su corazón de una vez. Hágalo en el nombre del Señor para que viva en libertad y goce de la paz y la bendición que Dios nos da. El Señor nos dio todas las herramientas, todos los recursos para hacerlo. En usted y en mí está cumplir la palabra para vivir, como dice el Señor Jesús, de una manera abundante, porque el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en adelante. Y no solo vida en adelante, sino en abundancia. Y cada día lo que tenemos que hacer es también cumplir la ley del Señor. Eso dice la ley. Esto es lo que establece lo que dice la palabra. Siempre escucho que la gente dice, no, ahora estamos en la gracia. Ahora ya no vivimos en la ley. Pero recuerden, los 10 mandamientos están por toda la eternidad. Y ahí está todo. Está definido todo. Y siempre es bueno, pues, leer la palabra y tener en mente que hay esos mandamientos que tenemos que cumplir. Vayamos al libro de Mateo, siempre, capítulo número 22. Mateo 22. Leamos del versículo número 34-40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se depende toda la ley y los profetas. Aquí está, hermano, como yo le estoy diciendo. El Señor claramente estableció que hay 2 mandamientos. Todo está encerrado en estos 2 mandamientos. Porque si amas a Dios, no vas a tomar su nombre en vano, no vas a tener otros dioses en tu corazón. Si amas a Dios, no vas a despreciar a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a mentir, no le vas a matar, no vas a adulterar, no vas a hacer negocios chuecos. Todo eso implica amar al prójimo. No sé qué estarás pensando diciendo, a ver, ¿cómo es que yo tengo que amar a mi prójimo? Tengo que darle un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Te amo muchísimo. No, sino con hechos, con actos. Entonces, si uno ama al prójimo, hay que orar por ellos y pedirle a Dios que los bendiga. Y como decía la palabra, si es un enemigo, pues hay que orar por él y pedirle a Dios que él haga justicia cada día y cumplir los mandamientos. O sea, la vida cristiana no es una vida nomás ahí para irla pasando de domingo tras domingo y vamos a la iglesia, un cultito aquí, un cultito allá, oigo una predicación acá, otra predicación allá y hay todo. No, la vida cristiana es una vida práctica que nos lleva a mejorar nuestra manera de vivir. Nuestro estándar de vida cristiana tiene que ir en aumento. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor de señores, al Rey de reyes, al que todo lo puede y todo lo sabe, y que nos dejó esta bendita, maravillosa palabra para ponerle obra. Hay muchas cosas que el Señor ha tocado en nuestros corazones y de hecho nos seguirá tocando para ir cambiando y agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho. Y si ya estamos en el Señor y tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos que caminar en amor. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver cómo nos dice el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios 5, y leamos desde el versículo número 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Note esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, mire, esta palabra es tremenda y tenemos que poner mucha atención que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es aprender a vivir en amor y dejar el mundo de una vez por todas, renunciar a todo lo que nos dice la palabra del Señor. Imagínese, como dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene una listita que quizás no nos gustará leer o repasar, pero aquí está. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, cuando hay un comentario de cierta película, un comentario de cierto artista y todo, hay que tener cuidado qué es lo que vamos a hablar. Y hay que hablar con sabiduría. No habrá palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. O sea, esto es de engaños, falsedad, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, y es que tenemos que quizás escribir, como siempre le recomiendo, un papelito aparte y ponerle ahí un lugar visible para que la palabra del Señor siempre esté en su mente, en su corazón y haga una verdad en su vida. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cada día pedirle a Dios que caminemos en amor. Y el amor al Señor va a hacer que nosotros renunciemos a muchas cosas que estorban en nuestro caminar cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Ir permitiéndole a Dios que vamos a ir creciendo en amor, en fidelidad. Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 13. Hebreos 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin masilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ¿qué tenemos que ir pidiéndole a Dios? Que nos ayude a ir creciendo. ¿Por qué? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando compartimos el amor de Dios que está en nosotros con otros, esto los atraerá hacia Dios. Pídale a Dios que le muestre maneras específicas de mejorar su capacidad para demostrar su amor. El amor a otros es un mandamiento. A medida que procure ser obediente, encontrará que Dios le ayudará a obedecer su palabra. Quizás es muy difícil para usted amar al prójimo, pero pídale al Señor y cumple sus mandamientos porque Dios quiere que usted sea un cristiano de veras
cristiano que honra el nombre del Señor y que es un cristiano verdadero. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que cada día tú nos ayudes a meditar en ella para ir mejorando en nuestra relación contigo y también en nuestra relación con nuestro prójimo. Te doy las gracias por esos consejos que nos das. A ti siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, vaya creciendo en amor, porque esto es lo que nos manda el mandamiento que Dios estableció. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.